Hoy tenemos un invitado muy importante, al escritor, académico e investigador Óscar Osorio de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, que mediante una beca Fulbright y el apoyo de la Universidad del Valle en su año sabático, se fue a hacer un trabajo extraordinario allende el mar, crónicas de inmigrantes colombianos en los Estados Unidos. Vamos a hablar de todo lo que significó este proceso, que se concreta en unas crónicas extraordinarias de vida de personajes que viven hoy en los Estados Unidos y que pues, tienen distintos destinos, y que hoy es una manera de que nos adentremos en este universo tan importante de un puente que es fuerte entre Cali y Nueva York. Tengo dos libros de crónicas publicados, Un largo invierno sin promesas, donde publico algunas crónicas, algunas de ellas incluso escritas con mi experiencia en Nueva York, y la crónica, una crónica de largo aliento que es La mirada de los condenados, sobre la masacre de Diners Club. Ya tenía una experiencia entrevistando personas, que es lo fundamental de este trabajo de periodismo literario en el que estaba interesado. Y esa experiencia creo que para mí fue absolutamente fundamental. Yo, cuando enseñaba periodismo literario, usaba un texto de Halperin, en el que es un gran entrevistador, y en el que él hablaba sobre la entrevista. Y él decía una cosa que para mí fue muy importante para la mirada de los condenados, y es que la tarea del entrevistador es hablar con el personaje, casi creando la ficción de una amistad. Es decir, que se logre un ambiente de intimidad tal que el personaje sienta la confianza necesaria para revelar cosas fundamentales de su vida. Y yo creo que ese es el primer insumo fundamental, la capacidad de hablar con entrevistados. Algunos de ellos los conocía, la mayoría no, y lograr en esas horas de entrevista una intimidad tal que me contaron cosas realmente extraordinarias. Porque yo lo que encontré allí es que había, que más allá de la experiencia de migración como una aventura, que es casi el enfoque que tienen la mayoría de las crónicas de migrantes, aquí lo que había eran seres humanos enfrentados a dos coyunturas fundamentales en su vida: el periplo en el país propio y el periplo en el país anfitrión, y que había un diálogo que tenía que estar allí. Por lo tanto, no era la aventura migratoria lo que para mí era fundamental, sino el ser humano implicado en esa aventura migratoria. Eso para mí era fundamental, y creo que no hay una mejor manera de hacerlo que en primera persona. Ahora, esa primera persona es extremadamente compleja, porque claro, los periodistas literarios, los que inician el periodismo literario en Estados Unidos, pues enfatizan en la necesidad de la primera persona, en destacar la primera persona, pero del periodista. Pero es que aquí la primera persona es la primera persona del protagonista. Por lo tanto, la voz es una voz híbrida. Como es periodismo literario, no se puede traicionar esa línea roja de la no ficción. Es decir, nada de lo que allí se cuenta puede surgir de una información distinta a la llegada en la investigación. O sea, no se puede inventar nada. Ningún hecho relatado allí es un hecho que yo me invente o que el cronista se invente. Es un hecho que surge fundamentalmente del relato. Hay que estar con el oído muy atento a ciertos gestos del lenguaje propios del personaje que transmiten una identidad particular. Por eso cada relato, aunque es en primera persona y es una voz híbrida, hay un tono distinto, hay unos ritmos distintos, se construye, digamos, una atmósfera del discurso distinta, que intenta reconocer en el discurso al personaje, es decir, en su propio discurso, el discurso como digamos, un indicador de identidad. Y en segundo lugar, claro, aparecen allí entonces las marcas de los nuevos diálogos que van teniendo los personajes en ese nuevo contexto sociocultural. Entonces, claro, una primera marca es la aparición de ciertas expresiones del inglés que se van naturalizando, o del Spanglish. Una manera, ya no dicen algunos de ellos alfombra, sino carpeta, porque viene de carpet. Y bueno, estar muy atento a eso,
porque claro, hay unas marcas que van definiendo, digamos, una evolución en el lenguaje de estos sujetos. Porque una particularidad de algunos inmigrantes, y en particular estos con los que yo trabajé, algunos de ellos, es que se llevan el país a cuestas. Es decir, se relacionan solamente con colombianos, viven en barrios colombianos, comen comida colombiana, de pronto se ponen zapatillas norteamericanas, pero no mucho más que eso. Mi idea es que el conjunto de las crónicas establecen diálogos en relación con la totalidad de esa fuerza inmigrante colombiana. De hecho, en un barrio de New Jersey que se llama Elizabeth, que es un barrio que inicialmente fue un barrio de inmigración cubana y que luego esa inmigración fue desplazada por la inmigración colombiana, y es un barrio colombiano. Y una de esas crónicas incluso se titula Elizabeth es un barrio popular de Cali. ¿Por qué es eso? Porque es que el ambiente allí es eso, hay un sitio donde hacen tamales y allá afuera en una olla con leña hacen tamales y papas rellenas y usted va ahí, es como si fuera un barrio popular, en serio, y las panaderías son colombianas y la gente ahí la mayoría de hecho son caleños, muchos, casi en ese sector donde yo estuve, casi todos ellos son caleños, entonces ellos reconocen eso. Y la otra crónica donde eso es muy evidente es en una crónica de un personaje muy folclórico que se titula, la crónica se titula Yo iba a matar al Papa. Eso es maravilloso. Y entonces él mismo dice, mi cuerpo viaja para acá, pero yo estoy en Colombia. Es mi cuerpo el que viaja. O sea, el país lo tienen a cuestas, no, su interacción con el nuevo entorno es extremadamente limitada. Pero hay otros que sí, por supuesto, han hecho una inmersión y sus relaciones con muchas culturas, ¿no? En la crónica de Freddy, el dueño de Terraza, que es un personaje maravilloso, maravilloso. Con todos los latinos. Claro, y él dice, y entonces ahí también se evidencia eso, porque él lo dice su esfuerzo, cuando él vio que su negocio, Terraza, que es un sitio muy importante en Nueva York y en Queens específicamente, cuando vio que su sitio se estaba convirtiendo en un gueto colombiano, porque los clientes querían convertirlo en un gueto colombiano, él hace un esfuerzo porque no sea así. Entonces se señala allí esa, digamos, circunstancia de que muchos de los inmigrantes se van juntando en barrios, en lugares, digamos, con mayoría de la población de su propio origen, y se relacionan muy poco con otras culturas. Eso ocurre mucho en Nueva York, en Estados Unidos, pero también hay otra gente que se inserta y entonces se construye una nueva identidad del sujeto en el que esos dos ríos, esas dos grandes fuentes identitarias, que es su experiencia en el país de origen y su experiencia en el país anfitrión, van configurando una nueva manera de entender el mundo y de aproximarse al lenguaje y demás. Hay muchas implicaciones desde el punto de vista económico entre los que se van, los sueños que tienen, el querer volver, el querer ayudar a su mamá, a sus familiares, a sus hijos que se quedaron, a los que se tratan de llevar. Y algunos realizan sus sueños, otros no, otros definitivamente realmente se asumen en el nuevo lugar y definitivamente ya no se pueden venir. Sé por muchas experiencias que conozco que no se pueden venir porque sus hijos ya son americanos y muchos han tratado de volver aquí y no han podido. ¿Cómo ves tú ese tema de la realización de sueños? Se truncan, se realizan. Es como el país, yo pienso que a veces uno tiene una mirada sobre el inmigrante en Estados Unidos que vive, pues que es el que atraviesa las dificultades, ¿no? Un poco la idea del texto de Germán Castro Caicedo, del hueco, ¿no? Los que tienen las dificultades, los que pasan por el hueco. Bueno, hay de todo, hay el que muere con la nostalgia de volver a su país, con la idea de volver a su país y con una nostalgia que nunca acaba. Y hay una inmensa cantidad de inmigrantes que, insisto, tienen el país a cuestas y ese país a cuestas les produce una profunda nostalgia. La nostalgia, digamos, es el signo de ellos, el signo, lo que los marca, incluso también el signo, su destino, ¿no? Su destino es vivir en la nostalgia. Pero hay otros que no, que claramente están integrados. Hay otros que
tal vez quisieran regresar, pero que pues, su historia familiar es que sus hijas se han casado, sus hijos viven allá, sus hijos nunca se van a volver, sus hijas tampoco, y ellos están partidos, tienen nostalgia por su país, pero su familia está allá, no van a poder volver, pero no dejan de desear volver. En esas crónicas queda ese abanico de maneras de afrontar el destino de vivir en Estados Unidos o de regresar a Colombia.